Quien comienza, adelante. A ver, tenemos a Ivonne. Adelante, Ivonne. Hola, doctor, buenas noches. Hola. Buenas noches, doctor. Solo una pregunta. En su opinión, ¿por qué cree que, bueno, AMLO tenga esa obsesión por España tan, bueno, ¿cómo decirlo? O sea, la culpa de tantas cosas cuando ni siquiera, que yo sepa, España se ha metido con él en su gobierno, pero de pronto lo sacó de la nada y empezó a acusarlos y pedirles perdón. ¿Usted sabe algo al respecto? AMLO, malo mejor dicho, es un masón Sí. descastado. Mm. Y al ser un masón ha hecho juramento en las logias de apoyar la leyenda negra y deturpar, descastar, calumniar, desconocer a España, bajo juramento masónico. El odio que él le tiene a España es el producto de un juramento masónico. Y para no quedar mal con su logia, pues un día sí y otro también, ataca a España, aunque no venga al caso. Es un descastado apátrida, porque además su familia original, sus abuelos, nacieron en España. Los abuelos del Peje nacieron en España. Son inmigrantes a México. Para acabar pronto. Ay. Eso contesto tu pregunta y te dejo un tanto boquiabierto, ¿no, César? Qué bueno. Sí, doctor, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Tenemos a Andrea Medina. Adelante, Andreita. Sí, profesor, yo quería hacer un comentario y también preguntarle, es de uno de los que va a tocar sobre el ejército, eh, que comentó, ¿no? Que en la independencia se produjeron, se- o sea, en las guerras de independencia, ¿no? Fue más, al menos acá en Perú, supongo que en México también, fue más como una guerra civil porque eran peruanos luchando contra peruanos. Sí, El cierto. ejército realista, el ejército realista estaba conformado por peruanos, por indígenas, Así es. por Y por peruanos, por muchísimos criollos, indígenas. mestizos, Por muchísimos indígenas. y la mayoría, y era uno que otro jefe español, pero también eran jefes peruanos, y por eso en las guerras de independencia tuvieron que traer gente de Argentina, de Chile, porque el peruano se aliaba con el ejército, acá se le decía ejército realista, ¿no? Al ejército real, al Y ejército al del ejército real, virreinato, ¿no? al ejército del reino español, el indígena, tanto en México como en Perú y en otras naciones hispanoamericanas, se aliaban con el ejército realista. Uh-huh. Así fue. Y fue más como una guerra civil. Y sí, la independencia se dio a espaldas de repente del verdadero indígena que estaba bien metido en la sierra, que él no quería la independencia, ni enterado estaba, y ya estaban de pronto supuestamente independizándolos de algo que ellos no querían. No querían. Así fue en toda No Hispanoamérica. querían. No querían. Y sí, y se sintieron más bien traicionados por los criollos, que también eran peruanos, Sí. pero eran los criollos adinerados, que no sé qué pasó, ¿no? La verdad, no sé, tengo ahí medio un hueco en la Desgraciadamente, historia. la inmensa No sé qué mayoría pasó. de los criollos adinerados se afiliaron a la masonería para quitarle a España el dominio y dárselo a la anglósfera. Es Eso fue. una situación recurrente en toda Hispanoamérica. Eso yo lo he venido a aprender Ahora, de una persona. Sí, ahora, y también de una, sí le comenté, hay un señor, un joven que se llama Rafael Aita, que es un estudio, él no es un historiador, pero él es un estudioso de la historia del Perú y saca muchos videos, muchas entrevistas y habla mucho de la historia del Perú. Y yo también me he venido a enterar hace unos pocos meses de todo esto, ¿no? Yo no sabía, a mí no me enseñaron así, es más, me lo enseñaron
pésima la historia, ¿no? Con Al un montón de revés, huecos como a todos y al nosotros, al revés. revés, ¿sí? Sí, sí, una desgracia realmente. Es Fíjate, indignante. les platico algo. Hoy en la sobremesa, mi esposa me preguntaba, siempre platicamos muchísimo, y me preguntó, oye, ¿de qué platicaba su papá? ¿De qué platicaba tu papá en las comidas sabatinas y dominicales que se celebraron durante años, desde mi niñez más remota hasta que yo, como a los 18 años, salí de la casa para ser independiente? Y le contesté de historia de México. Puedo decir que en el comedor de mi casa yo hice un doctorado en historia, Qué de un lindo. formidable historiador. Entonces, muchas de las cosas que les estoy transmitiendo, pues sí, las aprendí en muchísimos libros que mencioné, de autores que mencioné, pero debo confesar que principalmente el que más me transmitió conocimientos fue papá. Bien, Qué lindo. y tenías una pregunta además. No, esa era mi pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué los criollos traicionaron a sus mismos compatriotas, ¿no? Eso a mí todavía como que no. Pero bueno, era Muy todo bien. esto de los María Teresa, masones que se... María Teresa hace una pregunta mal hecha, una pregunta falsa. Dice, ¿por qué España nos consideraban inferiores? Falso. Nos decían indios, pues éramos indios. O sea, los habitantes de este lugar eran indios. ¿Eh? Fue un nombre equivocadamente puesto, porque indios eran los de la India. Buenas noches, doctor. Pero por extensión, a los mexicas, a los náhuatl, a los toltecas, a los zapotecas, se les llamaba indios. Fue un mal uso del lenguaje. La palabra correcta es indígena o aborigen, pero en la palabra indio no hay ningún afán de superioridad ni de inferioridad. Si así hubiera sido, no hubiera habido mestizaje. A ver, México es mestizo en el 92%. Esto quiere decir que en cada familia mexicana hay un ancestro español y hay un ancestro indígena, o varios ancestros indígenas y varios ancestros españoles. Si hubiera sido cierto que nos consideraban inferiores, hubieran hecho lo que los ingleses hicieron en todos los territorios conquistados por ellos, exterminarlos. Pero eso no es cierto. ¿Por qué? María Teresa, por favor, aquí estamos vivos. 92 No, bueno, millones de mestizos. buenas noches, doctor. Es que cuando, Te escucho. Te escucho, Tere. doctor, es que lo que pasa que cuando hemos conocido a algunos españoles, pues siempre nos veían así, se creían más que A ver, dime nosotros y como a cuántos siempre, españoles has pues conocido. bueno, yo tenía, ¿A cuántos españoles has eh, conocido? Españoles de España, ¿cuántos has bueno, conocido? cuando yo era chica, Bueno, pues cuando yo era niño, sí, eran dueños los de españoles, establos, de mueblerías, ¿sí? ajá, de establos, mueblerías, ajá, era Yo auténtico de jamás allá, y tuve, entonces ellos siempre nos veían como, pues bueno, yo sí, a ver, eso es como tomar el rábano por las hojas. Esto significa que una experiencia individual, ajá, que además es una experiencia muy limitada, no puedes hacerla una experiencia colectiva. No puedes no, no, hacer sí, de doctor, una experiencia tuya, no puedes hacer una experiencia nacional. no, sí, sí, eso sí me queda claro, doctor, yo nada más tenía esa mi duda con respecto a lo que yo pensaba, Bueno, pues pero yo sí me diría que queda eran claro malas lo que usted personas. dijo. Yo diría Sí, que sí, eran sí, malas eso era lo que yo personas. pensaba. Cuando yo estaba chica, eso era lo que pensaba, pero ahora con los temas que usted está dando, sí me queda claro porque ahora estoy conociendo.
No, Claro. eso era mi No, pregunta y que yo también malas tenía. personas españolas, Sí, pues sí, puede haber tantas como francesas, bueno, no, sí, bastante menos que inglesas, ¿eh? Malas personas inglesas hay muchísimos más que de cualquier otra nacionalidad. Inglaterra está conocida por la historia como la pérfida Albión o bien la nación pirata. Bueno, espero con esto sí, haberte pues contestado tu duda. Muy bien, no, sí, sí tenemos, me queda claro, doctor. excelente, Gracias. Tere, muchas gracias. Tenemos a Marta Cecilia. Adelante, Martita. Sí, buenas noches, profesor, y muchas gracias por este tema. Me encanta y voy a poner mucha atención, pero sí me distraje un poquito y se me pasó la número 9. Pero también le quiero decir que, pues sí, yo pienso que sí, todos venimos de familias, tenemos algo en nuestra familia de españoles. Yo, mi abuelito, sus papás eran españoles, Fíjate. venían directo de España, sí. Ujú. Por parte de mi mamá, sí, ellos eran españoles. Excelente. Ujú. Gracias. Entonces, sí, nada más, me faltó la número 9, el tema número 9 que nos va a dar, se me A ver, pasó a permíteme anotarlo. un segundo. El tema nueve es que la independencia de las naciones hispanoamericanas fue el resultado de una guerra civil entre criollos españoles con la oposición de los indígenas. Oh, ok. Ok. Muchas Como gracias, lo profesor. acaba de decir una de las participantes claramente, en Perú, eh, la guerra, en la guerra De civil los entre realistas. indígenas, ¿sí? Se dio la oposición de los indígenas a la independencia del Perú respecto de España. Lo mismo pasó en México. Los indígenas de este país no querían pasar Mm, del dominio español a un dominio que en realidad los sojuzgó de una manera brutal hasta la fecha. Porque si en algún país los indígenas no han recibido justicia, es en México. mm. Bien, Bueno, muchas gracias, profesor. y Marta Cecilia, y tenemos la manita levantada de Carlo. Adelante, Carlo. Buenas noches, doctor. Buenas. Tengo una pregunta corta. Si el término correcto es mexicas, entonces ¿a qué se refiere este caso? ¿De dónde sale? Fue un error porque los mexicas venían de Aztlán. Entonces los españoles les empezaron a decir aztecas por el patronímico Aztlán. Pero ¿cuál era la verdadera raza dominante en Mesoamérica? Era la raza mexica, los mexicas. Ah, ok. Muchas gracias, Es una doctor. corrección histórica interesante porque de ahí se deriva el nombre México, que después le dará el nombre a todo el país. De Ok. hecho, era Tenochtitlan o México. Los habitantes de este lugar, hoy la Ciudad de México, le llamaban indistintamente Tenochtitlan o México, y se quedó México porque eufónicamente al pueblo español, al conquistador español, le pareció mucho más sencillo decir México que decir cualquier otra palabra. Incluso muchas palabras las simplificaron. Por ejemplo, Cuauhnáhuac fue Cuernavaca. Mm, Ellos no pronunciaban el nombre completo de los volcanes. Se quedó Istla y Popo, porque no podían pronunciar Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Y así multitud de nombres náhuatl no eran pronunciados con facilidad por los españoles y entonces los tendían a simplificar mucho. Uno de ellos fue el término azteca, ¿sí? Que en realidad debió haber sido mexica, ¿correcto? Ok. Bien, Muchas gracias. gracias a ti. Tenemos a Roselena. Adelante, Rosita.
Buenas noches, maestro. Yo estaba acordándome ahorita de que yo conocí a dos personas españoles, que son aquellos que le llamaban los niños de Morelia. Los niños Creo que fueron cantores de como Morelia, sí, refugiados. claro, yo los conocí. Ah, Yo los conocí ah, físicamente. Ellos llegaron a cantar a un lugar donde yo estaba estudiando. ellos, fueron, como quien dice, nuestros proveedores en importaciones. Fíjate. Muy finas personas, don Jorge y don José Latorre Hermanos. Aquí en La Paz, Baja California, finalmente se casó con una mexicana aquí. Ajá. Y muy finísimas personas. Y una vez que fuimos a Obregón, al Nuevo Obregón, ahí conocimos a otros familiares de estas personas que eran hijos de estas personas, que ahí donde ellos empezaron a hablar de estos hermanos o españoles de los niños de Morelia, decía yo, "Ay, nunca yo había oído hablar así". Ujú. Muy bien. Fueron Los niños refugiados, de maestro. Morelia, los niños de Morelia son los niños que trajo Lázaro Cárdenas de la Guerra Civil Española, que se los trajo aquí todos los huérfanos y que llegaron allá. De ellos, un grupo y alguna persona más grande fue el que hizo el coro de los niños cantores de Morelia, pero el grupo original eran de los niños que trajeron los huérfanos de la Guerra Civil Española que trajo Lázaro Cárdenas. ¿Todos eran huérfanos? Bueno, la inmensa Sí. mayoría, hasta donde yo sé, sí. Oh. Mm. Bien, ¿alguien más? Todavía tenemos un poco de tiempo. Nada más un comentario. Sí, En Martina. alguna ocasión yo he estado en Estados Unidos acompañada de algunas amigas mexicanas, pero descendientes de Peón Contreras, que como el papá, el primo de Peón Contreras fue diplomático, se casó con una persona suiza y pues mis amiguitas eran mitad suizas, mitad mexicanas, yucatecas. Y en Estados Unidos no les creían que eran mexicanos. Y no, pues si los mexicanos son morenos y son no sé qué, y así un poco despectivos, ¿no? Y estuve también en un intercambio en Canadá donde había muchos españoles, y los españoles de lo más simpáticos y agradables. Un poco mal hablados, ¿verdad? Sí, así son, Pero suelen ser. muy divertido y nunca sentí ninguna situación incómoda de nada. En cambio, en los Estados Unidos sí hay gente que es racista, ¿va? Uy, ¿de qué Nada más, manera? sí, muy racistas. Gracias. Gracias a ti. Tenemos a Alejandro. Adelante, Alex. ¿Qué tal? Perdón, Buen tal. estoy aquí bien. Sí. Nada más un comentario. Yo tengo un amigo, bueno, viene de una familia de banqueros muy prominentísima y entonces es bastante estudioso y él hizo una tesis que me sorprendió mucho lo que me dijo de maestría. Lo había economista de que estaba prohibido para los españoles originarios y los criollos comerciar con una muy buena parte del sureste de España, que todos estaban protegidos por la corona, todas esas comunidades indígenas, Sí. y que precisamente para protegerlos había muchas leyes muy rígidas que impedían que el español participara ahí y les daban mucha autonomía y se procuraba evitar pues algún daño contra esas comunidades. Sí, Y sí. también me dijo que realmente no era cierto que la riqueza había sido exfoliada, digamos, de los indígenas, porque toda la gran riqueza que se generó en la Nueva España, más allá, digamos, del Bajío hacia arriba, que eran tierras muy poco habitadas originalmente, y que de ahí es donde
tenían rienda suelta la gente española para hacer negocios y todo tipo de empresas, ¿no? Entonces bueno, me llamó mucho la atención saber eso, de esa protección, que él la documentó muy bien en una tesis que le tardó años en hacer, ¿no? Excelente, excelente aportación, Alex. De hecho, esa protección se acaba al concluirse la Guerra de Independencia. Sí. Cuando España pierde los territorios y nunca más vuelve a gobernar acá, los indígenas son tremendamente perjudicados al perder ese tipo de protección en multitud de territorios de distintas naciones. Y fíjate que acabo también de saber de un cineasta muy importantísimo americano que acabo de mandar la liga, se las envía a ti, a Ricardo y otras personas, ¿Sí? en donde él dice que la gente en Estados Unidos, él habla de Estados Unidos porque es allá, nunca se preocuparon de conocer los currículums y los orígenes de los maestros, que son los que les dan clases a sus hijos, ¿no? Y entonces que por eso no se han dado cuenta del daño que viene con las nuevas teorías, estas ahora la leyenda negra también en Estados Unidos está aplicando a todo lo original, ¿no? Cierto. Ellos también están creando una propia leyenda negra nueva, que todos son racistas, que todos son esclavistas, que todos son, en fin, Lo cual es falso. terrible. Sí, entonces a ellos también tienen su propia leyenda negra. Y él decía, es que el problema es que la gente confió en las escuelas y pensaron que pues, no era importante. Pero yo nomás platico con una anécdota final con mi hija cuando era muy chica, pues hablaba, de un día le escuché hablar muy mal de los españoles. Es que cuando nos conquistaron los españoles, y yo le dije, A ver, nada más una pequeña aclaración. No se conquista lo que no existe. ¿Cómo que ¿también? nos conquistaron? Pues si el primer mexicano nace de Hernán Cortés y la Malinche, no había mexicanos. Había mexicas, había olmecas, había tlaxcaltecas, había una multitud de etnias en guerra entre sí, pero no había mexicanos. El primer mexicano con acta de nacimiento es el hijo de Hernán Cortés y la Malinche, de nombre Don Martín Cortés, que después sería gobernador del Valle de Oaxaca. Así que eso de que nos conquistaron es un anacronismo histórico verdaderamente patético y lamentable. No, y además la colonización la han de haber hecho tan espléndidamente los maestros que mi hija, pues, o sea, su abuelo es americano, directamente venido de Iowa, y del lado nuestro, pues realmente, pues es la genealogía, básicamente son españoles directos y casi directos. Le digo, pero a ver, Inés, ¿cómo que nos conquistaron? Pues, si no, tú no estabas ahí, tu familia no estaba ahí cuando esto sucedió. Tu abuelo americano llegó aquí en 1900 y pico. ¿Por qué estás hablando de que nos conquista? O sea, un absurdo así. Bueno, ya prefiero reírme, ¿no? Qué patético, Pero ridículo. yo me fui de espaldas con le dije, oye, perdóname, ahí te enseño todas las actas de nacimiento desde tu abuelo que vino de España y todo eso, y el otro vino de Estados Unidos, y entonces, ¿de dónde sacas eso? No, pero bueno, en Justamente fin. de la muy eficaz esparcimiento de la leyenda negra, No, está metida hasta la médula. hasta la médula. Incluso en profesores universitarios serios, con doctorados, hasta en ellos se metió. No, es que no puedes estar en el ambiente académico oficial Sin estar si metido te en la leyenda desvías de negra. eso. Claro, claro. Claro, entonces Muy tienes que por lo menos hacer la finta, si no te la crees, porque muy poca gente tiene el nivel, el estatus y el coraje de rebatir esas cosas, ¿no? Sí, es de conocer la verdad Pero por iniciativa propia. creo que en México el único intelectual que yo recuerdo que, a lo mejor estoy mal porque no lo analicé bajo estos ángulos, Octavio Paz fue el único que yo vi que se le enfrentó muy claramente a la izquierda Sí, es cierto. intelectual de su época.
Es cierto, Octavio Paz sí tuvo ese valor. Y como era tan respetado, la gente debió ¿Se le cuadró? a Sí, se le tirarlo. cuadraron, sí. Sí. Gracias, Alex. Muy Bueno. bien. Tenemos a Oliva. Adelante, Oliva. Sí, profesor, gracias. Yo tengo una pregunta y no sé si alguien tiene alguna respuesta a esto, si fue verídico. Yo tuve un tío que según fue becado por los rusos. Él era muy joven cuando esto sucedió, tal vez entre 12, 14 años. Y supuestamente había no era intercambio, se los llevaban a los niños que tenían unos dotes sobrenaturales supuestamente y se los llevaban a Rusia a estudiar, pero no era intercambio, era que se los llevaban así. Y entonces este tío, ojalá que todavía viva, fue becado, él es políglota, habla 7 idiomas y un escritor súper fantástico en esos idiomas que él domina. Pero la pregunta es, ¿existió ese programa donde se llevaban a los niños tan pequeños? Sí, claro que existió. Stalin hizo un programa para secuestrar o llevarse a la buena o a la mala multitud de niños latinoamericanos para adoctrinarlos en el estalinismo, en el comunismo y regresarlos a sus países de origen como agentes rusos para propalar el comunismo. Es un hecho históricamente comprobado. Sí, sí. De hecho, ese tío vivió buen tiempo en Tijuana y claro, se casó con una rusa. Entonces, siempre tenía esa pregunta allí, pero no supe yo de su vida, si había hecho algo político en contra o no supe yo de su vida. Pero gracias por contestar esta Gracias inquietud por que tu siempre. pregunta, Oliva. Muy bien. Bueno, vamos a terminar la sesión con algo que escribe Jorge Luis Sapien, que me gustó muchísimo. Lo leo tal cual como corolario de esta sesión. Dice don José Luis, Jorge Luis Sapien, no José Luis, Jorge Luis. Dice, en resumen, la historia oficial enseñada en toda la historia moderna de México, en nuestras escuelas, equivale en haberle puesto la pluma a Manuel con M minúscula. Sí, ya sabemos cuál Manuel, ¿no? Manuel Andrés. Que hizo la carrera en 14 años. Y a Delfina, con D minúscula también, en las manos. La pluma de la historia en las manos de ambos, para que fuera escrita con ineficacia, ineficiencia, mentira y con perversidad. Tremendas palabras tuyas, Jorge Luis. Felicidades. Y termina con una pequeña oración donde dice, y me uno a esta oración, y espero que todos nos unamos a ella, dice, Dios y María Santísima dispongan que se vaya esta horda y esperemos que un día sea contada la verdadera historia en nuestras escuelas. Por lo pronto, pues como ninguno de nosotros es maestro en las escuelas ni públicas ni privadas de este país, por lo pronto les pido que así como mi papá nos contaba la verdadera historia de México en las comidas familiares, cada sábado y cada domingo, les pido por favor a todos que empiecen a contarla a su cónyuge, a sus hijos, los que tengan nietos, a sus primos, a todo mundo a su alrededor, por favor, empiecen a contar la verdad. Porque acuérdense lo que dije al principio de la sesión. Aquella persona
que no conoce su historia está condenada a ser eternamente un niño pequeño, menor de 8 años. Bien, con eso terminamos nuestra sesión de hoy y nos vemos Dios mediante el lunes, en donde Dios mediante espero estar de salud completa. Hoy me califiqué con un 9, espero el lunes ya estar al 100. Un comentario, Sí, Martita. doctor. Sí. La próxima semana voy a hacer una intervención privada, obsequiándole a unos niños del sur de la ciudad un paseo a un parque que aquí se llama Parque Las Américas. En Mérida. El Parque de Mérida. El Parque de las Américas tiene los escudos de todos los países americanos, Perú, Colombia, Ecuador, etc. Es un parque que tiene 4 manzanas. O en una están los escudos y la biblioteca. En otro está una cosa acústica, creo que usted tal vez ya lo conoció. En otro está una cuestión de una fuente, etcétera, para caminar. Y en otro hay unos juegos mecánicos. Y está frente a un templo que es el de la vocación a la Virgen de Fátima. Con aquello de que es mayo y que yo he estado haciendo rosarios de varones y de mujeres acá, estoy iniciando el de niños. Los quiero llevar ahí y al convento de las al convento de las madres guadalupanas, porque una madre guadalupana me está apoyando, para enseñarles la historia desde 1900 hasta nuestras fechas. Muy bien. Antes de la Primera Guerra Mundial, la visita de Nuestra Señora de Fátima y lo que ha seguido. Ahí yo enseño una cosa oficial, pero infiltro la parte de la historia que no se nos ha dicho. Muy bien. Eso es nada más un comentario. Felicidades, aplausos, hurras, hip hip, con el Estadio Azteca haciéndote reverencias. Ojalá tengas mucho éxito, luego nos cuentas cómo te fue. Pues es parte de lo que usted le está sugiriendo, yo estoy tratando de hacerlo desde hace rato. Magnífico, Martita, mil gracias, Dios te bendiga, el Espíritu Santo te sople. Y seguimos en contacto y nos vemos, Dios mediante, como les decía, el próximo lunes, esperando ya tener toda mi fuerza normal en mi garganta, que hoy la siento al 90, pero espero seguir mejorando. Gracias a todos, les mando un abrazo muy afectuoso. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Buenas noches, profesor. Bendiciones a todos. Buenas noches. Buenas noches. Descanse. Muy buenas noches a todos. Chao. Hasta pronto.